Perfecto, ya está grabando. Sí, excelente. Bueno, buenos días. Vamos a ver. Voy a hacer ahora lo que pasamos a la siguiente parte, que son sistemas trifásicos. ¿Sí? Sistemas eléctricos trifásicos. Lo que nosotros tenemos aquí, ¿sí?, es un sistema trifásico. Va a estar dado por lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener una fuente de voltaje tenemos A, B, C minúscula, Z, L1, Z, L2 y Z, L3. Vean, por favor. Esto es un sistema trifásico a donde vamos a colocar esto A, B y C mayúsculas, ¿sí? Las minúsculas, en este caso, van a estar dadas para la fuente, ¿sí? Tenemos VP con ángulo de 0 grados, volts, VP con ángulo de menos 120 grados, volts, y VP con un ángulo de menos 240 grados, volts, ¿sí? Y entonces, en un sistema trifásico, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir fase A, voltaje A neutro, este es neutro, y este es neutro. Vamos a tener, por lo tanto, pasor voltaje AN es igual a VP con un ángulo de 0 grados, volts, V de N es igual a VP con un ángulo de menos 120 grados, volts, y V CN es igual a VP con un ángulo de menos 240 grados, volts. Por lo tanto, nosotros vamos a tener, y esto es lo importante, sobre todo, es nuestro diagrama fasorial. ¿Sí? Tenemos VP con un ángulo de 0 grados, VP con un ángulo de menos 240 grados y VP con un ángulo de menos 120 grados. Está claro. Es trifásico porque tenemos fase A, B y C. Tenemos tres fases. Los voltajes entre fases, si se fijan, estamos hablando del mismo voltaje. La P viene de phase, ¿sí? Es el voltaje de la fase. El voltaje, la magnitud es la misma, solo que uno va retrasado 120 grados, estamos haciéndolo girar en ese sentido, uno va retrasado 120 grados y el otro va retrasado menos 240. Bien. 1, 2. Esto es corriente, C, corriente, V y corriente A. Doble subíndice, ¿sí? El primer subíndice es del nodo de donde parte. El segundo subíndice es el nodo a donde llega. VAN es el primer nodo, el primer subíndice es el positivo y el segundo subíndice es el negativo. Estamos ocupando notación de doble subíndice. Bien, entonces. Vamos a ver.
Un sistema trifásico, nosotros lo estamos representando al generador trifásico, ¿sí? A un generador, nosotros lo representamos acá en redes eléctricas como, o sistemas eléctricos, lo representamos como 3 fuentes conectadas entre ellas, ¿sí? Y lo que tenemos aquí, la conexión que tenemos aquí, se ve más o menos gráficamente como esto. Esta es una conexión estrella, ¿sí? Pero lo que estamos haciendo es lo mismo, estamos conectando y decimos que esto, si las 3 fases, las cargas que nosotros tenemos en las fases es la misma, vamos a tener un sistema trifásico balanceado, ¿sí? Y es importante el punto de conexión, por eso nos interesa tanto el punto de conexión entre A y B, A, B, B y C, C. Nos interesa porque eso es lo que tenemos como línea y lo otro es fase. Cada uno de estos es fase. Fase A, fase B, fase C, y tenemos la línea. Está claro. Eso es lo que nos interesa como línea. Esto es lo que se transmite, ¿sí? Ese es el punto de interconexión entre la carga y la fuente, ¿sí? Estamos. Está claro, por favor. Entonces, bien. En sus casas, ¿qué es lo que tienen? Mauricio, una pregunta. Sí, dale, claro. La línea en ese caso va de la A mayúscula a la A minúscula y así sucesivamente con las demás letras, ¿verdad? Sí, esa es tu línea de transmisión. ¿Sí? Por eso se conoce como línea de transmisión. Gracias. Las torres sí son líneas de transmisión. Ya vamos a poner ya ecuaciones. Pero si te das cuenta, en el gráfico que teníamos, que acabo de borrar, son 2 mallas los que hay ahí. Podemos hacer malla, está claro. ¿Sí? Es lo mismo, hacerlos con mallas. ¿Sí? Entonces, voy a regresar después a eso. ¿Qué es lo que ustedes tienen en sus casas? ¿Sí? ¿Qué es lo que van a tener ustedes en sus casas? Ustedes en sus casas, ¿qué? Un contador, ¿sí? Y el contador entorchado llegan del poste más cercano, ¿sí? Llega un cable de acero y 2 cables entorchados, ¿sí? Llevan 2 cables entorchados. Lo que tienen acá, que sirve de tensor, es un ACSR y los otros son un WP. ¿Sí? Son los cables. El cable pelado es el neutro y los cables que tienen cubierta son las fases. Lo que nosotros normalmente conocemos como fases, que no son fases, pero vamos a ver. Lo que ustedes tienen en sus casas es lo siguiente. Tienen $120 volts con ángulo de 0 y 120 volts con un ángulo de menos 90. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen en sus casas. Eso es lo que les llega a su casa. Esto es un sistema monofásico tres hilos. Vámonos con 0. Y entonces, ustedes lo que van a tener aquí
eso. En un sistema monofásico van a tener cargas y carga axial. Z1, Z2 y Z3. ¿Está claro? Ustedes van a tener esta a 240 volts y cada uno de estos A van a estar a 120. Simple. ¿Sí? Aquí no hay necesidad de hacer mallas, ¿sí? Porque sabemos a qué voltaje está cada uno y lo único que hacemos es medir corrientes. Está claro. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ustedes tienen en sus casas. Obviamente, lo que nosotros vamos a buscar es que la carga, o lo que normalmente esto es neutro, esto es fase A, fase B. ¿Sí? Línea A, línea B. Normalmente, lo que nosotros queremos es que este Z1 es igual a Z2. Si Z1, y ahora tengo que verlo, si Z1 es igual a Z2, ¿qué va a suceder con las corrientes? El fasor corriente I1 es igual al fasor corriente I2. ¿Está claro? ¿Sí? Por lo tanto, si esto es neutro, ¿cuánto vale, para ser congruente con esto? Esto es neutro minúscula, A, B. ¿Cuánto vale la corriente, fasor corriente I, N, N? Si esta carga es igual a esta otra carga, ¿cuánto vale esa corriente? Si I1 es igual a I2, ¿cuánto vale I sub N? Sería 0, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, lo que nosotros tenemos es que la corriente acá vale 0 y podría no haber nada. ¿Está claro? Entonces, lo que nosotros buscamos en las casas era que, bueno, es además, pero ya voy a decir por qué era. Vamos a buscar, ¿sí?, que la corriente en una fase o la carga en una fase fuera igual que la carga en la otra fase. Es decir, nosotros balanceábamos las cargas. ¿Sí? ¿Está claro? Nosotros balanceamos las cargas y podemos quitar el neutro. Entonces, en sus casas, normalmente se encontraban, ¿sí?, si las diseñaron hace varios años, el neutro era menor que la fase. ¿Sí? Eso es hasta que aparecieron todos los aparatos electrónicos. Y ahora, con los aparatos electrónicos, la corriente del neutro es mayor que la corriente de fase. Eso lo vamos a ver hasta sistemas eléctricos lineales 2 cuando veamos armónicos. Y ahí es donde vamos a entender qué sucede con la corriente del neutro. Y la corriente del neutro es mayor porque tenemos componentes electrónicos que nos distorsionan la señal senoidal y nos hacen esta señal triangular. Y esto de formación de la señal es producto de la carga que nosotros tenemos. Y cada día tenemos nosotros en la casa más aparatos electrónicos que nos distorsionan, ¿sí? Hoy todo es maravilloso, realmente, pero nos distorsionan la señal y el neutro está sobrecargados en las casas, ¿sí?, ya viejas, ¿sí? El neutro está sobrecargado porque se diseñaba para neutros menores, de menor calibre, que la fase o la línea, ¿sí?, como lo quieran llamar en este momento.
¿Está claro, por favor, el concepto? ¿Ven la diferencia de esto ahorita rápidamente? La diferencia de lo que tenemos en las casas. En las casas nosotros normalmente no tenemos un sistema trifásico, ¿sí? Y en las casas del Fondo Social para la Vivienda tienen solamente tienen 120 volts. Solo es una fase, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Nada. Queda clara la diferencia entre trifásicos por el momento, ¿no? Estamos hablando por el momento. Entonces, lo que ustedes tienen bien. Vamos a ver. En sus casas, van a encontrar, ¿sí? En alguna parte cerca de la cocina o donde sea, van a encontrar un tablero eléctrico, ¿sí? A donde están las protecciones termomagnéticas, ¿sí? Y ese tablero eléctrico son las protecciones para los sistemas monofásicos. Lo que está aquí esto es una luz, y esto es un toma, ¿sí? Esto es luz, esto es una toma corriente, ¿sí? Una toma corriente. Y esto es la cocina, si quieren, ¿sí? Cocina o muchas otras cosas, ¿sí? Un toma trifilar, lo que conocemos como toma trifilar. Entonces, vamos a ver. ¿En qué va a consistir la última evaluación? ¿Sí? La última evaluación de ustedes va a ser la siguiente. Ustedes van a construir o van a revisar
¿sí?, de sus casas, van a revisar cada uno de estos, este interruptor, cada uno de estos es un interruptor sencillo, ¿sí? Una protección termomagnética sencilla, lo que se conoce como un polo. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que quiero de ustedes? Lo que quiero de ustedes es, para la última evaluación, la sexta evaluación, ya que están tan rigurosos en el momento de los exámenes, y para pedir, hay mucha rigurosidad, me encanta, ¿sí? Mucha rigurosidad. Entonces, es la sexta evaluación. Van a entregar, ¿sí?, esto en un simple diagrama. Ya vamos a explicar qué es esto. Entonces, ustedes lo que van a hacer simplemente es apagar un interruptor y ver cuántos tomas maneja y cuántas luces maneja. Normalmente se diseña, y esto es un circuito, dos circuitos, circuito 1 y esto es el circuito 2. ¿Sí? Bien, vamos a ver, para que me crean, viví más de 6 años haciendo diseños eléctricos en AutoCAD, ¿sí? Al regresar del doctorado ya no hice diseños, pero he diseñado hasta fábricas, ¿sí? Entonces, sé de lo que estoy hablando, ¿sí? Antes de ser profesor, estuve trabajando en la reconstrucción del Hospital Benjamín Blum y en la reconstrucción del Mercado San Miguelito anteriormente. Entonces, he trabajado bastante tiempo en la calle y luego me dediqué a diseñar instalaciones. Aprendí en AutoCAD y AutoCAD me sirvió mucho para poder hacer instalaciones eléctricas, ¿sí? Entonces, he hecho instalaciones muy grandes también, edificios y de fábricas. Entonces, conozco de lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces, no voy a sustituir la materia de instalaciones eléctricas, no, pero lo que quiero es que se activen un poquito más, ¿sí? El examen o evaluación del viernes, di 24 horas para una evaluación diseñada para 2 horas, ¿sí? Y hubo 4 personas que entregaron tarde, lo siento, tuvieron 24 horas para hacerlo, ¿sí? Está claro. Entonces, esto van a tener desde ahora hasta el 1 de julio para hacerlo, ¿sí? Estamos claros. Entonces, ¿qué es lo que quiero de ustedes? Es solamente que revisen, ¿sí?, hagan un análisis de cómo están sus casas. Y aquí lo vamos a ver. Entonces, ustedes lo que van a hacer es desconectar un polo, si es que no tienen los planos de la casa. Si tienen los planos de la casa, todavía es mucho mejor, ¿sí? Y entonces, en un solo polo, van a apagarlo y van a ir a ver cuántas luces y cuántos tomas, ya, cuántas luces y cuántos tomas corrientes están controlando. Me interesa no el aparato que está conectado, sino lo que está instalado en sus casas. Luego lo cotejan con lo primero que hicimos como tarea, ¿sí? Lo van a cotejar con respecto a lo que ustedes tienen capacidad contra lo que se está instalando. Vean, por favor. Entonces, este símbolo, no quiero que hagan símbolos, todavía no quiero nada en AutoCAD, por supuesto, no quiero ningún diagrama, no quiero nada de eso. Lo que estoy diciendo es que este símbolo desconecta a luces y tomas. 2 luces, por decirlo así, y un toma. Y esta es la cocina, ¿sí? O es cocina o secadora, ¿sí? O un motor, no, es una cocina o una secadora, o algo que tengan ustedes a 220, ¿sí? A 240. Entonces, en el momento en que ustedes revisen cuáles
lo que quiero que hagan ustedes es lo siguiente. Circuito 1, circuito 2, circuito 3 o 4, lo que ustedes tengan. Y van a hacer aquí, lo primero, la descripción. ¿Qué contiene cada uno de los circuitos? ¿Sí? Están claros. Van a describir y van a decir 28 luces o salidas de luz, si quieren, para salidas de luz. 9 tomas dobles. ¿Sí? Y circuito pueden ser 7 tomas dobles. O salidas de luz. ¿Sí? El circuito 4. Ocho salidas de luz. ¿Sí? Y entonces, al tener esto, ustedes van a decir cuánta potencia va a tener y el voltaje al cual está sometido y la corriente en fase A y corriente en fase B. Así de sencillo. ¿Cómo? Vamos a ver. Necesito que también revisen un poco, ¿sí? Y normalmente, o lo que se dice, la salida de luz es de 100 watts. Y el toma doble, un toma corriente, es de 200 watts. ¿Sí? Y acá, esto es potencia, pueden ser 1200 watts si quieren. Voltaje 120 y la corriente va a ser 10 amperes. ¿Sí? 800 entre 120 volts. ¿Sí? ¿Cuánto es? 6 puntos. ¿Cuánto? 6.67 y así sucesivamente. Está claro. Quiero que ustedes cuenten cuántas salidas de luz tiene su casa y cuántas salidas de luz y cuántos tomas. ¿Sí? Luego, obviamente, el circuito 5 puede ser un toma especial, ¿sí? para la secadora de ropa, y esto va a ser 8.000 watts por 200, en 240, y al tener 240 estamos con las dos fases, ¿sí? Vamos a tener corriente en las dos fases y esto es 8.000 entre 240, 33.33. Está claro. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Entonces, lo último es que en base a eso que tienen instalado, ustedes pueden decir en alguna parte de esto, si quieren, la protección. Revisen y la protección van a tener un numerito los térmicos, ¿sí? Las protecciones termomagnéticas tienen un numerito que dice 20, 30, 50, ¿sí? O 15. Y van a ver que dice 15 amperes, un polo, o esto es un doble, que es de 52 polos. Está claro. Entonces, ustedes van a poder decir lo que tienen, la capacidad que tienen instalada. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué es lo maravilloso que podemos tener? Que nosotros en 8 salidas de luz
que son 800 watts, nosotros podemos tener ahora, lo fantástico, podemos tener 16 watts con luces LED. ¿Ven la diferencia significativa? ¿Ya? En el momento en que yo estudiaba ingeniería eléctrica, solo había luces incandescentes, ¿sí? Que te podías ahorrar, hacer eficiencia energética, haciéndote ciego, ¿ya? Porque no poníamos focos de 20 watts, o de 60 eran normalmente, su que ponían, y un foco de 100 watts era terrible, la luminosidad es impresionante. Ahora, ustedes pueden tener la luminosidad de un foco de 100 watts con 5 watts o 4 watts de potencia. ¿Esto qué es? Potencia promedio. ¿Está claro? ¿Qué le están cobrando a ustedes en el contador? ¿Qué es lo que ustedes están cobrando? Ese contador que tienen, ¿sí? Si tienen un contador de dial, ¿sí? Lo que ustedes están cobrándole es V por I. ¿Qué es esto? Potencia aparente. ¿Está claro? Por favor. Entonces, lo que necesito que ustedes me entreguen a mí solo es esto. Y obviamente con una explicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen que regresar a lo que hicieron en el primer momento, la primera tarea o evaluación, no sé si cuál fue. ¿Sí? Tienen que regresar y retomar lo primero que se fueron a hacer ustedes, que fue a ver cuánto estaban consumiendo, cuáles eran los zapatos que tenían, ¿sí? Y cuánto les estaban cobrando. Ahora, lo que ustedes ya tienen la capacidad es para entender y comprender cuál es la capacidad instalada que ustedes van a tener. Porque aquí vamos a tener una sumatoria de potencias, una sumatoria de corrientes en cada fase. Y obviamente, la fase A y la fase B deberían de tener la misma corriente. Ya vamos a ver cuál es fase A y cuál es fase B. ¿Sí? Está claro. ¿Hay alguna pregunta, por favor, sobre esto? Hasta el 1 de julio dijo, ¿verdad, Mauricio? Sí. Ok, gracias. Esa es la única pregunta. Yo tengo una, Mauricio. Dale, sí. Digamos, como estamos viendo que en base al circuito sin calcular nada conectado, se puede saber la protección que hay que ponerle a la casa. Entonces, yo solo calculo las potencias, digamos, si algún día hiciera una instalación en mi cuarto, por ejemplo. Entonces, si yo le pusiera una protección, no calculo la carga que le voy a conectar, digamos, si va a ser una radio, un tele, sino que solo le pongo que son, digamos, si es un toma doble, 200 watts y así va. Sí, vamos a ver, sí. Por eso es tan dañino las regletas. ¿Sí? Las regletas son dañinas para nuestras casas, porque en esa regleta estás diciendo que ese toma de 200 watts le puedes conectar 8 elementos o 5 elementos más de 200 watts. Entonces, de 200 watts cada uno. La regleta en sí trae una protección, obviamente, para no dañarse ella, pero esas regletas son realmente perjudiciales. Porque lo que sucede es que todos creen que es un bus infinito de potencia. Y no, hay una protección, ¿sí?
en base a corriente, que al exceder la corriente que dispara. Está claro. Entonces, nosotros en un toma corriente, nosotros no tenemos un bus infinito de potencia. Nosotros tenemos una potencia fija. Claro, ahora ya con eficiencia energética, y por suerte todos tenemos metidos en la cabeza la eficiencia energética, ahora sí puedes tener muchos elementos puestos en un solo toma. Pero se calcula de esa forma, ¿sí? Porque se prevé que esa va a ser eso. Y hay un máximo. Y lo más grave es que no lo sabemos, que hay un máximo. ¿Sí? ¿Está claro? Además, si se fijaron, la protección va de la línea a la carga. Nosotros protegemos la línea. No protegemos neutro. No protegemos el neutro. Está claro. Protegemos la línea. Y ese es el punto, que no, ya meterse en una instalación, ya se podrán dar cuenta de que eso es terrible, ¿sí? Entonces, dejo esto, revisen estos conceptos, revisen esto que estoy diciendo, cualquier consulta durante estos días hasta el 1 de julio, que van a entregarlo a las 9 de la mañana, ¿sí? El 1 de julio a las 9 de la mañana van a entregar eso que sería la última evaluación, ¿sí? Sí, es 1 de julio. Les paso la fecha, no recuerdo muy bien cuándo es las evaluaciones. Cuándo es la evaluación final, no lo recuerdo bien, pero les paso la fecha ahorita, ¿sí? ¿Cuál es la evaluación final? No pueden todos tener una casa. Si es un solo térmico en su casa, les pido que hagan la de otra casa, ¿sí? Por favor, ¿sí? Según Sakai. ¿Qué es Sakai? ¿Por qué tienen Sakai? Ahorita lo veo y lo digo inmediatamente. Perdón, Mauricio, era el SRN, me confundí. Chivo. Entonces, es el 8 de julio, ¿sí? Según, perdón, no alcancé a ver todos los demás, disculpa. Según sistema de registro de notas, gracias vos, 8 de julio. Bueno, entonces tienen, qué chivo, mejor, tienen hasta el 8 de julio para entregarlo, ¿sí? Mejor. Tienen hasta el 8 de julio. Pueden entregarlo, lo vamos a dejar habilitado que pueden entregarlo hasta el 8 de julio. Si lo quieren entregar antes, entréguenlo antes. ¿Están de acuerdo? Así se deshacen de la materia. ¿Hay alguna pregunta? Disculpe, Mauricio, a mí me surgió otra. Dale. También me he fijado que, digamos, en una casa ya está un toma establecido, ¿verdad? Y, digamos, contratan a un electricista, o sea, y lo que hace es hacer un empalme y sacar 3 tomas más. Eso sería tipo lo de la regleta, ¿verdad? Terrible. Exactamente. Y lo otro también es que las casas no estaban habilitadas para ¿cómo se llama? Para el horno de microondas. Y ahora digo, hace 15 años ya, según el reglamento, ya tienes que ponerle un toma corriente al microondas especial. ¿Sí? Y tenemos, además, los microondas los tenemos conectados con regletas. ¿Ya? Ahora existe esta maravillosa aparato, que pues, es un invento del hombre blanco, es fabuloso. No sé si ya la compraron, yo me compré una, porque fabuloso es la freidora de aire. Es sorprendente la freidora de aire, y me gustaría analizar cuánto está gastando una freidora de aire, no lo he visto, y está calentando aire, obviamente, ¿no? Pero entonces la calienta a 400 grados Fahrenheit. Pero me gustaría ver qué gasta más, si el microondas o la freidora de aire. Lo que pasa es que con una freidora de aire es un calentador, ¿sí? Y no te está dando armónicos. El microondas se coloca en un circuito especial porque te da mucho armónico. Es una antena, ¿no? Es una bobina, ¿sí? Y entonces eso te da armónicos fuertes.
¿sí? Entonces, sería de revisar. Pero ese aparato tiene un circuito electrónico. La freidora tiene un circuito electrónico, pero también hay freidoras ahora todavía con termostatos. Perdón, con reostatos. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta de lo que tienen en que ser? 1500 watts. Tiene una freidora convencional. Freidora convencional de aceite. Ah, de aire. Wow. Entonces sí, es bastante. No es tan fuerte. 1500 watts. Es fuerte, pero es como si fuera una secadora de pelo. ¿Sí? Ah, te digo, es fuerte. ¿Hay alguna pregunta? ¿Están de acuerdo con que esto sea el examen? Les pido que, aunque no se vaya a evaluar los sistemas trifásicos, di esto en ese momento porque va a quedar grabado esto para la gente de la sección 02, porque mañana hay vacación. Entonces, queda grabado para la sección 02. Si vieron, solo expliqué un poco de trifásicos, sin entrar en detalles, para que tengan también la clase de miércoles y jueves, pueden ustedes preguntar. Les pido que revisen el material de trifásicos, es muy sencillo. Entonces, nos falta ver trifásicos y sistemas acoplados magnéticamente, ¿sí? Entonces, tenemos suficiente tiempo para verlo. El último material no es evaluado, es decir, que los que quieran entrar, bienvenidos a las clases, ¿sí? Los que no quieren entrar, pues no, perfecto, ya, pero les va a servir mucho a la gente de eléctrica y, por supuesto, a la gente de mecánica, el revisar, el ver conmigo, juntos, ver los sistemas trifásicos, ¿sí? Y obviamente, los sistemas o los circuitos acoplados magnéticamente, que son transformadores, ¿sí? Entonces, ya no será evaluado. ¿Hay alguna otra pregunta?